Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy una vez más a través de la transmisión que normalmente se está pasando los días miércoles y domingos. Muchas gracias, ¿verdad? Y vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a orar primero y vamos a entrar al tema. Quiero que cierre sus ojos ahí en su lugar. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel, Padre. Aprendemos día con día. Y sabemos, Señor, que somos una nación que México no es un país, Padre, que te haya conocido o hayamos tenido profetas, hombres que hayan traído esa voz de tu palabra a nuestro país, Señor. Realmente trascendemos, ¿verdad?, de una serie de creencias muy alejadas de ti, Rey. Pero gracias te damos porque hoy podemos ver que tu palabra corre como río por las plazas, por las calles. Ahora, Señor, estamos hambrientos, sedientos de tu palabra y esto nos permite a nosotros encontrar esa fuente inagotable de vida que es tu palabra, Señor, que sacia nuestra sed. Muchas gracias. Gracias por tu presencia y tu amor y tu bondad y tu grande misericordia. A ti atribuimos todo el honor y toda la gloria por siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Bien, todos son bienvenidos y quisiera hoy comenzar a tocar un punto, ¿verdad?, referente a la liberación. La liberación es parte de lo que Dios nos ha dado como beneficios de venir al conocimiento de la Escritura, ¿verdad? Bueno, la Escritura nos habla en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la santificación es un proceso y en la medida que vamos conociendo la palabra, aprendiéndola es una parte, viendo la palabra, leyendo la palabra, meditando la palabra, ¿verdad?, escudriñando la palabra, son procesos, ¿verdad?, a través de los cuales pues se va madurando de tal forma que esas normas de Dios van siendo colocadas para como norma de nuestra propia vida. O sea, ahora ya no solamente la leemos, ahora la vivimos. Y esa vivencia en la palabra es lo que provoca y produce que podamos recibir lo que en ella está implícito, ¿verdad? Por ejemplo, 1 Corintios 13, 4 al 8 nos habla del amor de Dios, ¿verdad? Y nos habla de cualidades o características que tiene el amor de Dios. El amor de Dios es sufrido. Generalmente las personas siempre hablamos del amor como algo, ¿verdad? Muchos sueños, ¿verdad? Muchas cosas buenas, cosas así. No hablamos de sufrimiento en el amor, pero la realidad es que se sufre cuando se ama. Así que en este proceso, ¿verdad?, de leer la Escritura, pues nos vamos dando cuenta que lo que usted está leyendo, creyendo, pues es algo que va pasando a ser parte de usted mismo y que en un momento determinado pues usted se puede encontrar, ¿verdad?, en algún momento apropiando esa verdad de la palabra de Dios, esa verdad que nos permite, ¿verdad?, disfrutar los beneficios de la gracia de Dios. Bueno, pues la pregunta que decíamos que constantemente o en ocasiones se hacen es, ¿puede una persona liberarse a sí misma de demonios? Pues la respuesta es sí, entendiendo con esto que una persona no puede mantenerse libre de demonios, sino hasta cuando está caminando en esta dimensión de autoliberación, ¿verdad? ¿Hay demonios que se mueven en los aires? Claro que hay demonios que se mueven en los aires, ¿verdad? Pero un demonio necesita entrar y vivir en una persona, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, cuando escudriñamos la palabra de Dios, ¿verdad?, pues empezamos a observar, ¿verdad?, algunas personas que se levantan contra Jesucristo, que empiezan a vociferar y empiezan a maldecir y empiezan a decir tantas cosas, ¿verdad?, cuando un espíritu inmundo se encuentra en ellos. Bueno, pues estas cosas realmente son sorprendentes, ¿verdad? ¿Dónde pueden habitar esos espíritus? Ahí en el alma, ¿verdad? En el alma del hombre, ahí en la persona, en su cuerpo, ahí habitan estos demonios, ¿verdad?, que entran y toman posesión, ¿verdad?, de las personas. Ahora, una persona no puede mantenerse libre de demonios sino hasta cuando está caminando en esta dimensión de autoliberación. Significa con la capacidad a través del conocimiento de la Escritura, pues analizando bien sus pensamientos, sus sentimientos,
su forma de actuar, su forma de hablar, todo ello, ¿verdad? Y usted empieza a darse cuenta que hay algunas formas o cosas que usted vive que no son de Dios, que no son cosas que deben de estar en usted. Y usted no puede manejarlas, dominarlas, controlarlas, sino son cosas que se van presentando. Es como el pensamiento, ¿verdad? En la mente puede haber pensamientos que nos asustan, ¿verdad? Hay personas que dicen, ay, ¿qué cosas estoy pensando? Resulta de que se encuentra bastante impactada al ver la clase de pensamientos que están llegando a su mente. Y en ese momento se da cuenta que está pensando cosas que ya no quiere pensar. Ahora, si yo no quiero pensar en eso y como quiera los argumentos o pensamientos vienen a mi mente, significa que esos argumentos o pensamientos no son míos. Esos argumentos o pensamientos tienen una fuente que no soy yo. De esa forma, entonces, el diablo va colocando pensamientos en mi mente a través de los cuales comienza a afectar mi conducta porque empiezo yo a aceptarlos o a meditar en ellos. Necesito yo entonces, ¿verdad? Pues santificarme, significa limpiarme, y esto me habla de la necesidad de discernir, ¿verdad? Discernir lo que está pasando en mi mente y lo que estoy hablando, la forma en que me expreso, y controlar las cosas, tomar el control de mí mismo en la ira, en la contienda, en el enojo, en los celos, en las disensiones. Hay personas que por celos se han separado. Hay personas que destruyen su hogar por la ira. Todo esto, ¿verdad? Las personas, pues claro que lamentan mucho el hecho de encontrarse en los conflictos matrimoniales, ¿verdad? Basados en cosas que realmente son hasta risibles, ¿verdad? Que se discute por todo, por el vaso de leche que se vació en la mesa, y ya están hablando del divorcio, están hablando de la separación. La realidad es que usted y yo necesitamos, ¿verdad?, meditar bien para entender que hay cosas que pasan en mi mente y que no todo lo que pasa en mi mente es mío, sino que hay la influencia de un mundo espiritual que no veo y que está allí. Por eso se habla de que una persona no puede mantenerse libre de demonios sino hasta cuando está caminando en esta dimensión de autoliberación. ¿Cómo puede liberarse a sí misma? Como creyente tiene la misma autoridad de aquellos que se mueven en el ministerio de liberación, los cuales de una forma constante están confrontando al enemigo, echando fuera demonios, con los cuales la diferencia está en el uso del don, o sea, la experiencia y la sensibilidad a la guianza del Espíritu Santo. Esto es lo que tenemos que desarrollar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Meternos a la Escritura, empezar a meditar en la palabra, alabar a Dios, bendecir al Eterno, ¿verdad? Y de esa manera pedirle a Dios que nos inspire, que nos revele, que traiga ese fluir, ¿verdad?, del Espíritu Santo a nuestras vidas, que desarrollemos esos dones del Espíritu Santo, el don de discernimiento para entender qué es lo que se está moviendo en el ambiente, en la persona, en la casa, en el lugar donde estamos hoy tomando autoridad. Tiene la autoridad del nombre de Cristo, eso es lo que tenemos nosotros. Marcos 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, ¿verdad? Hay cosas que gobiernan quizás nuestras vidas. Nos damos cuenta que hay personas que caen en la ira, en la violencia, y de repente pierden el control, ¿verdad? Pueden hasta matar a alguien, ¿verdad? Asesinar en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo que entra en ellos y que los inspira a actuar, a hacer aquello que no quieren hacer. Por eso los hombres se arrepienten, ¿verdad? El arrepentimiento, cuando un hombre manifiesta arrepentimiento, significa que no está de acuerdo con lo que hizo. Ahora, la pregunta es, si no estoy de acuerdo con lo que hago, la grande pregunta es ¿por qué lo hago? Y ahí nos damos cuenta que realmente hay cosas que hago con las cuales no estoy de acuerdo. Significa que no las hago yo, sino hay algo que toma mi vida y me lleva a hacer cosas que yo no quiero hacer. Entonces necesito yo realmente estar alerta, discerniendo qué espíritu es el que está actuando. Recordemos que un espíritu es
un espíritu de odio, de rencor, de resentimiento, de pleito, de contienda, de enojo, de celo, de ira, de disensión, de herejía. O sea, los espíritus son especialistas, producen lo que en su esencia son. Y de esa manera entonces, ¿verdad? Debemos de entender que cuando estoy confrontando o estoy sintiendo o algo está pasando por mi mente, es necesario, ¿verdad?, captar esa esencia de pensamiento, de argumento, ¿verdad?, que está pasando en ese momento, identificarlo bien y ahora tomar la autoridad en el nombre de Jesucristo. Te reprendo y te ordeno que salgas de este ambiente, de este lugar, de mi persona, de mi casa, de mi familia. Vete de aquí en el nombre de Jesús, sal fuera en el nombre de Jesucristo. Tenemos el poder y la autoridad que Dios nos da en su nombre, ¿verdad? Una persona creyente solo necesita aprender cómo practicar la autoliberación. Después que ha tenido una liberación inicial con ministros, ¿verdad?, con experiencia, puede comenzar a practicarlo. Significa, usted va para que oren por usted los ministerios de liberación en la iglesia, ¿verdad? Y ahí lo van a atender, le van a preguntar su nombre, las cosas que usted siente. Le van a dar ciertas disciplinas para que usted comience a prepararse, ¿verdad?, para ese conflicto o esa confrontación con espíritus inmundos. Y en ese momento, claro, usted se va a preparar, va a ir el día que le digan, que le pidan que vaya, a la hora acordada, y ahí en ese momento usted va a pasar por liberación. Y después de salir de ahí, usted tiene que ir leyendo la escritura, apropiar la palabra de Dios, ¿verdad?, los versículos que le hablan a usted, ¿verdad?, que usted es una persona libre, que la sangre nos limpió de todo pecado y de toda maldad, que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesucristo yo renuncio a todo pacto con el diablo en el nombre de Jesús, que rechazo, ¿verdad?, toda herencia de maldad de los padres a los hijos, que Dios me perdone por toda palabra ociosa, y yo perdono a todos aquellos que me han ofendido, que me han lastimado. Cuando yo empiezo a limpiarme a través de la oración, ¿verdad?, en ese momento mi vaso está preparado, ¿verdad? Y en ese momento, claro, debemos mantener en nuestra mente que la liberación realmente es un proceso. El problema más grande que enfrenta la autoliberación es discernir con toda seguridad los espíritus, pues casi todos los seres humanos tendemos a confundir las actividades demoníacas en nuestra vida con las expresiones de nuestra personalidad. Hay personas que quieren la autoliberación de manera que nadie conozca los pecados ocultos en sus vidas, ¿verdad? Bueno, pues la realidad es esa, ¿verdad? Recuerdo bien que en el año 1984, a las 8:30 de la noche, oraron por liberación. Y claro que mi esposa y yo fuimos liberados. Y en ese momento que fuimos liberados, yo pude comprender lo que nunca había comprendido. En la vida personal mía, yo era una persona que no tenía padre porque mi padre había sido asesinado. Entonces mi madre me sacó del lugar donde estaba y nos llevó a vivir a otra parte, ¿verdad? Y nunca más me volvió a mencionar de por qué lo mataron o quién lo mató, cosas de ese tipo. Ya simplemente no lo volvió a mencionar ni me dijo nada de eso absolutamente. Bueno, le agradezco realmente a mi madre que haya hecho eso conmigo. De esa manera yo me libré realmente de estar pensando en la venganza o estar pensando en cosas realmente que podrían llevarme a actuar contra estas personas. Pero le agradezco al Señor porque Dios guardó mi corazón y de esa forma yo no volví a tocar ese tema, ni mi madre lo tocó y nunca lo tocamos. Es hasta hoy, ¿verdad?, que ya somos adultos, que ha pasado ya el tiempo y todo ello. Ya mi madre tiene alrededor de 91 años. Entonces decimos, bueno, mi madre ahora le pregunto y ella me contesta y todo. Le digo, te agradezco mucho el que me hayas permitido, ¿verdad?, tener un corazón limpio, alejado de esas cosas. Muchas gracias, te agradezco por eso, porque no me dijiste nada absolutamente. Yo no me encuentro ni siquiera en mi mente un pensamiento de venganza. Te agradezco mucho por todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, debo de mantener en mi mente, ¿verdad?, los fundamentos de la ley de Dios. Y digo, Dios, ¿por qué actuamos o por qué hacemos? Bueno, pues muchas personas se encuentran inspirados o influenciados por esos espíritus y de repente empezamos a ver, ¿verdad?, personas actuar
de una forma inapropiada, incorrecta, ¿verdad? En la vida de la gente, dañando a otras personas, ¿verdad? Violadores, asesinos, ¿verdad? Mentirosos, engañadores, defraudadores. No hay razón, ¿verdad? Pero uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los hombres actúan de esa manera? Y muchas de las veces le damos lugar al diablo en nuestras vidas y de esa forma padecemos, ¿verdad? Pagamos precios muy caros. Gente que pierde su familia por un rato en el cual, ¿verdad?, perdió la cordura y la prudencia, ¿verdad? El problema más grande que enfrenta la autoliberación es discernir con toda seguridad los espíritus, pues casi todos los seres humanos tendemos a confundir las actividades demoníacas en nuestra vida con las expresiones de nuestra personalidad. Es que él es así, dice la gente, ¿verdad? Es enojón, es iracundo, es violento, es un hombre perverso. Hay personas que quieren la autoliberación de manera que nadie conozca los pecados ocultos de su vida. No quiere uno exponerse, decir, ¿verdad?, lo que ocultamente se ha hecho, ¿verdad? Le quiero decir que en los grupos de ministración sobre liberación, las personas, lo primero que se les enseña cuando son capacitados es la discreción. Estas cosas que se mencionan ahí no se divulgan. Esas cosas quedan ahí. La persona está confesando sus pecados a Dios y eso es todo, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos tomar, apropiar o llevar o traer, ¿verdad?, de lo que ahí se esté llevando a cabo. Este no es un buen motivo cuando estamos tratando de ocultar los pecados y queremos que no salgan a la luz, que nadie los escuche. Con lo cual se debe comenzar la autoliberación. La palabra enseña que hay un lugar para la confesión. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Hay casos donde un espíritu de engaño controla a una persona hasta el punto que no puede ver nada equivocado en sí misma. En tal caso, la persona es incapaz de recibir un verdadero discernimiento sobre ella. Así que necesitamos realmente revisar y analizar, ¿verdad? Decíamos, un espíritu de engaño puede controlar a una persona hasta el punto que no puede ver nada equivocado en sí misma, ¿verdad? En tal caso, la persona es incapaz de recibir un verdadero discernimiento sobre ella. La autoliberación se experimenta en la misma forma como cuando una persona ministra a otra. La diferencia es que la persona liberada es su propio ministrador. Por tanto, orará, hará su confesión a Dios, que no quiere nada con el mal y desea que el Señor le libere por completo. Luego se dirigirá a los demonios llamándolos por su nombre uno a uno. Y después que haya ordenado varias veces que un demonio salga en el nombre de Jesús, comenzará a expeler su aliento forzadamente unas pocas veces o iniciará una tos lo más profundo que sea posible, ¿verdad? De esa manera impulsamos, ¿verdad?, que los demonios comiencen a manifestarse y a salir de nuestras almas, de nuestras vidas, de nuestro ser, que no hay nada escondido delante del Señor. El Señor nos santifica y nos limpia, ¿verdad?, porque Él es todopoderoso, ¿verdad? Como las manifestaciones varían de una persona a otra, no se puede dar ninguna explicación sobre lo que debemos esperar. Lo único que sabemos es que el Señor está ahí cuando nosotros lo invocamos, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos a Él. Es como levantarse en la mañana y usted es una persona que tiene poco tiempo en el Señor y se da cuenta que muchas de sus acciones no han glorificado al Padre. Entonces usted comienza a presentarse delante de Dios y comienza a decirle: Señor, perdóname, ayúdame. Mira, Padre, yo hoy me propongo, Señor, vivir para ti, vivir en santidad, andar en tu camino, poner por obra tu palabra. Queremos, Señor, servirte, queremos vivir para ti, Rey. Ahora enséñanos a poner por obra tu ley, tus mandamientos, tus estatutos, que se graben en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. ¿Qué está haciendo usted en ese momento que está usted orando? Pues está apropiando la palabra para traerla a su propia vida, y dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Yo renuncio a todo pacto con el diablo, a todo pacto
pacto con la hechicería, la brujería, el espiritismo, la maldad, con los vicios, con la inmoralidad. Rompo todo pacto en el nombre de Jesucristo, y el único pacto que yo reconozco sobre mi vida es el pacto establecido en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Cuando yo estoy orando esto, estoy anunciando al cielo y a la tierra que todo mi ser le pertenece a Jesús el Señor. Así que en esa misma intensidad y en esa misma acción o inclinación o propósito es que vamos a permitir que el diablo salga de nuestro ser, ¿verdad? Porque le estamos diciendo a Dios que le pertenecemos a Él, le estamos diciendo al Señor que nuestro ser le pertenece. Ahora, todo lo que Él quiera poner en nuestra vida, que lo ponga, que la forma en la cual queremos vivir, que Él nos la revele y que nos diga qué es lo que quiere que hagamos, y Él lo hace. Por tanto, hará su confesión a Dios, que no quiere nada con el mal y desea que el Señor le libere por completo. Luego se dirigirá a los demonios llamándolos por su nombre, uno a uno, y después que haya ordenado varias veces que un demonio salga en el nombre de Jesús, comenzará a expeler su aliento forzadamente unas pocas veces, y esto es lo que es el impulso del aire al salir, ¿verdad? O la tos cuando sale. ¿Qué debemos hacer en favor de quienes obviamente necesitan liberación, pero no quieren recibirla? Hay personas a las cuales vemos nosotros la necesidad que tienen, porque hay personas que son casadas y luego se divorcian, vuelven a casarse, vuelven a divorciarse y otra vez, una y otra vez. ¿Qué podemos ver en ellos? Pues empezamos a ver realmente que necesitan liberación, pero no quieren recibirla. Significa, hay maldiciones operando sobre ellos. Por eso no pueden estabilizar sus vidas, ¿verdad? Se encuentran completamente confundidos, divagando en el pensamiento, caminando día con día, trastabillando de un lado hacia otro, ¿verdad? Incluso cuando el matrimonio llega al altar, ¿verdad? Hay dudas en sus mentes. Esto significa pensamientos donde ellos se preguntan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo durará nuestro matrimonio? ¿Podrá permanecer? Y es la grande confusión, ¿verdad? Cuando ya llevan 1 o 2 o 3 matrimonios, ¿verdad? Y empezamos a ver realmente en las personas esas dudas manifiestas a través de sus acciones, que son acciones inestables, palabras inestables, con temor, con miedo en estas situaciones, ¿verdad? Dios no queremos nada con el mal. No queremos que el Señor se entristezca a través de nuestras acciones. Queremos servirle a Él. Y debemos dirigirnos a los demonios llamándolos por su nombre. Ubíquelos en una libreta, ¿verdad? Anote con una pluma. ¿Qué es lo que usted siente? No, pues a veces siento quitarme la vida. Ponga ahí espíritu de suicidio. ¿Qué es lo que más siente? Bueno, pues de repente yo me violento, me enojo. Espíritu de ira, espíritu de enojo, ¿verdad? Coloque el nombre ahí en la lista, ¿verdad? Y vaya tomando cada uno de ellos y en la autoridad del Señor vaya reprendiéndoles y ordenándoles que se vayan. Así de mi casa, de mi familia o de mi propia vida, ¿verdad? Uno a uno. Y después que haya ordenado varias veces que un demonio salga en el nombre de Jesús, comenzará entonces usted a expeler forzadamente esa tos, ese aire, ¿verdad? Para que salga, que sea canalizado a salir, ¿verdad? Recuerde que un espíritu, ¿verdad? Se manifiesta y no se ve, ¿verdad? Pero son como viento. Entonces uno exhala con fuerza el viento para facilitar la salida de ellos. Cómo las manifestaciones varían de una persona a otra no se puede dar ninguna explicación realmente, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer en favor de aquellos que decíamos que obviamente necesitan liberación pero no quieren recibirla? ¿Cuál es la condición espiritual primero de la persona? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Verdad? A veces se piensa que se debe de orar por todos, pero la realidad es que los espíritus inmundos salen de la persona, pero andan buscando un lugar donde morar. Y lo que sucede en esta situación es que si no encuentran un lugar, entonces se acuerdan de dónde salieron y tratan de regresar a la persona. Y se habla en la Escritura que la condición del hombre viene a ser peor que la primera. Así que es importante ver si tienen a Jesús, si creen en Jesucristo, si leen la Biblia, si se acercan a Dios, porque el Salvador, el Señor, el Libertador es Jesucristo.
¿Cuál es la condición espiritual de la persona entonces? Ha nacido de nuevo, se ha vuelto a descarriar, ha caminado en el Señor, se aparta, vuelve a caminar en el Señor, se vuelve a apartar. Esa es la condición en la cual se encuentra. Entonces tenemos que estar dirigiéndonos a la persona. Yo hoy, Señor, hago un compromiso contigo de caminar en tu palabra. He hecho esto una y otra vez, pero quiero pedirte, Señor, que me liberes de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque caminan y son vidas inestables. Recordemos que la salvación es liberación, ¿verdad? Si alguien ha sido salvo es que ha sido liberado, ¿verdad? Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Hemos sido rescatados de las garras del diablo. Así que la salvación del espíritu del hombre es la primera etapa de la liberación y es la base para futuras liberaciones, ¿verdad? La prioridad en la liberación es llevar a la persona a una relación con Jesucristo. Si no quiere aceptar a Jesucristo como Salvador, entonces quienes llevan la carga del Señor por el bienestar espiritual de esa persona se deben de entregar a la oración. Una oración de intercesión y permanecer en la brecha intercediendo por esa persona. Deben orar para que desaparezca la ceguera espiritual, ¿verdad? El hombre perdido se mantiene ciego por el poder satánico, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 4, 3 y 4? ¿Verdad? Pues nos habla y nos dice que si alguien no está en el Señor es porque hay algo que lo ha detenido. O sea, no hay propiamente, ¿verdad? Voluntad liberada ahí. Hay una operación del diablo entre los que se pierden, ¿verdad? Entre los que se pierden hay una acción del enemigo ahí, 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Si leemos nosotros este versículo, dice, en los cuales, o sea, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Significa, no quiero nada con Dios, no entiendo las cosas de Dios, ¿verdad? Todo ese tipo de obstáculos, ¿verdad? Es porque esa persona, ¿verdad? O ha hecho pactos con la hechicería, la brujería, el espiritismo, la maldad, asesinatos o cosas de maldad que ha hecho, y el diablo, claro, tiene un derecho sobre su vida y lo está atrapando, ensordeciéndolo, confundiéndolo para que no venga a la salvación. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y hay muchísimas personas sufriendo a causa de estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues actuar conforme a la Escritura. A medida que a la persona se le presente el evangelio, se debe de orar para que el mismo Dios que ordenó a la luz resplandecer sobre las tinieblas brille en su corazón y que Jesús el Salvador le sea revelado, ¿verdad? Estamos orando por él y entonces decimos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? La luz resplandezca ahí en medio de las tinieblas, resplandezca la luz, y estamos hablando de que en algún momento determinado, ¡pum!, ¿verdad?, entienda y él empiece a invocar el nombre de Jesús. Pablo afirma que así se salvó él y así se salva todo hombre, por la soberana gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿verdad? Seamos personas que siempre estamos listos para la batalla, listos para la prueba, ¿verdad? Listos para la lucha. Y de esa forma entonces comenzamos a prepararnos, ¿verdad?, para confrontar las adversidades, los ataques del enemigo. La oración de intercesión también se debe hacer en favor de la persona salva. Todo el que se cierra y se opone a la provisión del Señor cuando necesita una liberación se mantiene esclavizado por el engaño. Todo el que se cierra y se opone a la provisión del Señor cuando necesita una liberación se mantiene esclavizado por el engaño. Toda excusa que se ofrezca para rechazar la liberación representa una forma de engaño.
Así que si estamos necesitados, ¿verdad? Revisémonos bien, ¿verdad? Y en el momento determinado que le digan a usted, vamos a orar por ti, usted siente el deseo de correr, de no aceptar, de luchar contra el hecho de que oren por liberación por usted. No lo haga. Resístase y vaya a la liberación. Permita que oren por usted, ¿verdad? Porque a veces esas confusiones vienen. Piensa usted que algo, ¿verdad? Que piensa usted que a lo mejor Dios le está diciendo que se vaya. No. La liberación proviene de Dios. Él quiere que todos seamos libres y quiere y nos ha dado la provisión para hacerlo. Toda excusa que se ofrezca para rechazar la liberación representa una forma de engaño. Jesús nos enseñó a orar unos por otros para que podamos ser liberados de los lazos del diablo. Él nos enseñó a orar. Él dijo, ¿verdad? Ahí en Mateo 6 nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aleluya. El pronombre plural nos, ¿verdad? No nos metas en tentación, indica que debemos incluir a otros en nuestra petición de liberación. Pablo enfatiza la importancia de la batalla de oración intercesora en favor de otros creyentes. La oración de intercesión es un arma tanto ofensiva como defensiva contra las acechanzas o las estrategias del diablo. Efesios capítulo 6, versículo número 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A veces el Espíritu Santo nos dirige a entrar en batalla espiritual directa en favor de quienes no están dispuestos directamente a la liberación. La voluntad de la persona puede estar tan sobredominada por las fuerzas satánicas que es incapaz de responder a la ayuda que se le ofrece. Recordemos el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los poderes que se controlan a la persona atada tienen su cuartel general en los lugares celestes donde está entronizado. El príncipe de la potestad del aire se encuentra ahí. Él está buscando de alguna manera no ser lanzado fuera, ¿verdad? Esos demonios de la persona que está siendo afectada. Jesús dio a su iglesia el poder para atar a Satanás. Debemos llevar la batalla directamente hasta las puertas del infierno y superar la estrategia que Satanás ha organizado contra el Señor. Mateo 16, versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A fin de atar o desatar las cosas en la tierra, primero debemos de atarlas o desatarlas en el campo espiritual. Al ayudar a quien rechaza la administración directa, no debemos de olvidar el arma del amor. En lo más profundo de esa persona ya se oculta la necesidad de ser amada. Se puede asegurar que ha sido herida y ha sido rechazo, ¿verdad? El ojo del amor distingue entre el yo verdadero y los demonios en su interior. Este amor que discierne nos capacita para acercarnos a esa persona y amarla. Aun aunque no reconozca o responda al amor que se le ofrece, esto ejerce una presión insoportable sobre los poderes de las tinieblas. Los poderes de las tinieblas no pueden existir ni trabajar cuando están rodeados por amor. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Esto amontona ascuas de fuego sobre sus cabezas, es decir, purifica nuestra mente. El amor tiene el poder de echar abajo todo muro. Es una poderosísima arma en las manos de un guerrero espiritual habilidoso. Debemos realmente ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra batalla de oración intercesora. El Espíritu Santo guiará al guerrero de oración hacia porciones escriturales específicas. Estos versículos vivificados guiarán la oración. Así se utilizará la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Un ejemplo que podemos dar es si se ora por un esposo o un hijo que no sigue al Señor. La madre o la esposa puede ser orientada a orar así, conforme a Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12. Después podemos parafrasearlo con los nombres de las personas. Leamos Colosenses 1, 9 al 12. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, personalizando esto a la necesidad, podríamos decir: no ceso de orar por mi esposo, por mi hijo Humberto, y de pedir que Humberto sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que Humberto ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que lo hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya. Cuando la palabra la mezclamos en la oración de necesidad y la personalizamos, entonces tomó la herramienta o tomó la espada del Espíritu de una forma correcta. Y ahora usted lanza este golpe certero sobre las cadenas, las ataduras, los yugos, sobre los demonios. Y esto produce que estos demonios no puedan resistir, ¿verdad? Porque usted está declarando en fe en la promesa de Dios. No ceso de orar por mi esposo cuando dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bendito sea el Dios del cielo, ¿verdad? Pablo dijo esta oración, ¿verdad?, hace alrededor de 2000 años, y esta palabra ha libertado, ¿verdad?, a todo aquel que al leerla la apropia, la declara cada día a través de su oración personal, a través de esa meditación, ¿verdad?, personal, de esa devocional diario que la persona toma, y cuando va declarando la palabra hecha vida en él, ¿verdad? Señor, me limpio de toda contaminación de carne y de espíritu. Y cuando está uno declarando lo que la Escritura dice, entonces esa palabra deja de ser tinta y papel y se transforma en el poder que destruye la obra del diablo. Así que usted y yo tenemos la herramienta correcta, la palabra de Dios, y no podemos retroceder. Dios es real, no es una filosofía, no es un pensamiento positivo, no es meditación trascendental. Esta es la verdad de Dios. Él vino al mundo y pagó el precio por usted y por mí. Ahora levantémonos en el poder del Espíritu Santo y hagamos lo que tenemos que hacer. Declare libertad para usted y su familia. La bendición de Dios abra esas ventanas de los cielos y derrame esa bendición de una manera sobreabundante sobre su casa, sobre sus hijos. Ya no los maldiga, ya no hable mal de ellos, ya no emita palabras contra ellos. Ahora bendígalos. Yo te bendigo, hijo, mi hijo mayor se llama fulano de tal. Usted mencione su nombre y comience a bendecirlo, y si encuentra un versículo de la palabra que pueda respaldar las palabras que están saliendo de su boca, mejor. Usted dígalo ahí, declare, ¿verdad? Porque Él es un sumo sacerdote, porque Él es un sacerdote del Dios Altísimo, porque Él es un hombre de Dios, porque Él es un hombre que tiene un corazón para el Señor, porque Él es un siervo de Dios. Y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Su boca se abra para declarar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando decimos estas cosas, entonces se está procediendo para ser hechas. Así que usted y yo somos los instrumentos ahora en el conocimiento y la revelación del Señor que Dios va a utilizar para desatar, para el cumplimiento profético en este tiempo. Y que el Dios del cielo y de la tierra nos ayude. Así que cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Declaro sus mentes, sus corazones santificados. Y declaro, Señor, la fortaleza de los siglos llenándolos.
Y ahora, Señor, sean prosperados en todo aquello que emprendan. Que tu reino sea establecido a través de las palabras, de las actitudes y las acciones de cada uno de ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y los cubro con tu sangre preciosa. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Y Señor, tu respuesta, Señor, a la oración, a la petición que ellos tienen delante de ti. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos. La paz de Dios sea con ustedes. Y nos vemos pronto, ¿verdad? Pronto estaremos viendo cómo va pasando ya esta pandemia, ¿verdad? Nos encontramos ahora en naranja, así es que esperamos pronto ya estar viendo ya la limpieza, ¿verdad? Del ambiente para poder reunirnos. Dios le bendiga, no deje de orar porque regresemos todos juntos. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Amén.